Bueno, buenísimas charlas, me la pusieron difícil, Guis, doctor González. Venimos de dos temas bien controversiales, pero creo que el mío es el más controversial y es defectos óseos glenoideos en el reemplazo reverso y creo que es un tema bastante difícil y empecemos por hablar, ya hablamos, la prótesis reversa es una opción de reconstrucción que es confiable. De hecho, el doctor González está diciendo que hasta la estamos usando más de lo que debemos, porque es una prótesis que es semiconstreñida y que nos ha permitido usarla en una cantidad de pacientes que no tienen un manguito rotador competente. Sin embargo, hay una subpoblación de pacientes de reemplazo de hombro, que son los pacientes con pérdida ósea glenoidea, que siguen siendo un desafío aún con la prótesis reversa. ¿Cómo evaluamos el defecto óseo glenoideo? Y la radiografía simple siempre va a ser el primer examen que miremos y siempre evaluamos el espacio articular, el intervalo acromiohumeral, y es bien importante en la radiografía axilar, si la tenemos, evaluar la morfología de la glenoides y la subluxación glenumeral. Sin embargo, tenemos evidencia suficiente en este momento de que el TAC es el examen de elección para evaluar la pérdida ósea glenoidea y para evaluar los parámetros que son claves para tomar decisiones en defectos óseos, que son la retroversión y la subluxación posterior. Y de hecho, la tomografía simple ya está demostrado que no es suficiente y que tiene problemas y errores de medición al medir la retroversión y al medir la subluxación, debido a que la tomografía en 2 dimensiones es susceptible a la posición del paciente, es susceptible al ángulo en el cual se hacen los cortes, y por lo tanto el estándar de oro en este momento, ahí ustedes van a tener la grabación después para que revisen todos estos estudios, pero miren la cantidad de estudios que demuestran que el estándar de oro para evaluar defectos glenoideos y morfología glenoidea en este momento es el TAC con reconstrucción tridimensional, y es el examen que ustedes deben utilizar cuando evalúen estos pacientes. Este es un estudio bien interesante de Frankfurt, en el cual tomaron un grupo de pacientes con artrosis y vemos que más o menos 2/3 tienen glenoides normales y 1/3 tienen defectos glenoideos, y el defecto glenoideo más frecuente es el defecto posterior. Vemos que los defectos superiores y anteriores son defectos que ocurren con mucha menos frecuencia y que también vemos que están asociados con ciertas patologías. El posterior es el típico de la artrosis primaria, el global el típico de la artrosis de los casos de revisión, de artroplastia revisión, el superior es el típico de la artropatía por manguito rotador, y el anterior el típico de los pacientes que tenemos con inestabilidad crónica que requieren reemplazos. Entonces, ya habiendo evaluado radiográficamente cómo clasificamos los defectos óseos, para la clasificación de los defectos óseos también se ha demostrado que la tomografía con reconstrucción tridimensional es mucho más reproducible que la tomografía simple, y esta es la modificación de la clasificación de Balch que se debe hacer con tomografía tridimensional. Yo pienso esta clasificación, la vea, si se ve muy difícil, yo creo que dividirla en estos 3 grupos es lo más fácil. Si es concéntrica, son A's; si son subluxadas posteriores, son B's; y yo llamo, la clasificación no la llamo así, pero yo las llamo así, las atípicas, las C y las D. En esta charla nos vamos a centrar sobre todo en este subgrupo, en las Bs y en las Cs, que son las que nos ponen más problema cuando hacemos cirugía de reconstrucción con una prótesis reversa. También es importante que no nos olvidemos de la pérdida ósea en el plano coronal, sobre todo en los pacientes de artropatía por manguito rotador, y acá está la clasificación de Favar, que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Entonces ya definimos, ya evaluamos, ya clasificamos, ya sabemos que nuestro paciente tiene un defecto óseo glenoideo, ya yo lo pude haber puesto en una categoría de la clasificación de Walsh. ¿Qué voy a hacer? Y aquí es donde viene la controversia. Las opciones de tratamiento para este tipo de pacientes son muchas, y pasamos desde los injertos óseos hasta los componentes aumentados y hasta simplemente hacer una escarificación excéntrica, y voy a ir rápidamente por cada una de esas opciones. Los injertos óseos tal vez es la opción de manejo más popular y que más se utiliza. Hay múltiples opciones de injertos óseos, se puede utilizar autoinjertos de la cabeza humeral, que es la que se utiliza en la mayor parte de los casos; se puede utilizar cresta ilíaca, o se pueden utilizar aloinjertos. De hecho, existen instrumentales especiales para recuperar el injerto, como es el instrumental de la prótesis de Tornier que ustedes ven en la parte inferior derecha. Las ventajas de los aloinjertos, de los injertos óseos para el manejo de defectos glenoideos es que no incrementa los costos. En la mayoría de los casos tenemos la cabeza humeral para usarlo, incrementa el stock óseo, mejora la lateralización del constructo y mantiene el offset y la línea articular, y es muy fácil de usar. En realidad, los injertos óseos tienen la flexibilidad de que tienen poca movilidad, sobre todo cuando tenemos la cabeza humeral presente. Su principal desventaja es el riesgo de reabsorción y no unión, y la posibilidad de que la prótesis se afloje si el injerto no une,
y también el riesgo de falla de la interfaz injerto-prótesis en las primeras semanas después de la cirugía. Es bien importante algunos aspectos técnicos. El grosor del injerto debe restaurar la línea articular. También es bien importante tener en mente que debe haber mínimo 50% de contacto con el hueso nativo si el injerto que yo uso no es estructural. Me faltó mencionar que hay injertos no estructurales y uno puede utilizar también injertos como al injertos morcelizados cuando uno tiene contacto de al menos 50%. Si uno va a utilizar un componente glenoideo que es PEG, que no es con un tornillo central, es bien importante utilizar el PEG largo y que al menos 10 milímetros queden en contacto con el hueso nativo, y es bien controversial cuántos tornillos se deben usar, y yo creo que esto depende mucho de cuánto hueso tengamos, y hay evidencia que muestra que es suficiente 2 tornillos. Sin embargo, yo creo que para todos nosotros es claro que si uno puede poner los 4 tornillos, tal vez es mejor poner los 4 tornillos. ¿Qué dice la evidencia de los injertos óseos? Y de los injertos óseos hay muy buena evidencia. Los resultados clínicos, funcionales y radiográficos son satisfactorios. Todos son series de casos, corto plazo, no tenemos estudios de largo plazo. Todos los pacientes tienen mejoría en puntajes clínicos. Los injertos han demostrado una alta tasa de supervivencia. Las implantes tienen tasas de supervivencia de 97% para prótesis primaria de reversas con injertos, con unas tasas de revisión de 3.5%, que es muy similar a las tasas de revisión cuando no se utilizan injertos. Asimismo, la tasa de no unión del injerto es alrededor del 5% y desplazamiento del componente glenoideo del solo 0.4%. Entonces, con esto en conjunto, podemos decir que los injertos son una opción efectiva y segura al corto plazo para el manejo de los defectos glenoideos en prótesis reversas primarias. La siguiente opción son los componentes aumentados, y esta es una opción mucho más moderna. Los componentes aumentados aparecieron en el mercado de Estados Unidos en el 2011. En la actualidad hay al menos 3 compañías que ofrecen estos injertos. En Colombia tenemos disponibles los de Exactech, vienen en 3 opciones diferentes: injertos componentes con aumento posterior, con aumento superior o combinados. Las ventajas de los componentes aumentados es que son de muy fácil uso. Hay múltiples opciones, como les acabo de mostrar, para reconstruir diferentes defectos. Tienen fijación directa al hueso nativo, no tienen la interfaz que tiene el injerto. Restablecen también la línea articular y el offset, y preservan el stock óseo que tenga el paciente. Estos pacientes tienen pérdida ósea, pero pues justamente por eso no es deseable quitarles más hueso. Las desventajas, yo diría que la desventaja principal de los componentes aumentados son sus costos. Tienen costos aumentados comparados con los componentes estándar. No tenemos seguimiento a largo plazo. Sin embargo, esta es una debilidad que no es solo de los componentes aumentados, sino de todas estas opciones de tratamiento, y no está disponible en todos los mercados. Y no sé si hay personas de Latinoamérica conectadas viéndonos. Hay algunos países de Latinoamérica en las que los componentes aumentados todavía no están disponibles. Ver las técnicas de esta, yo diría que planear correctamente. Este es un caso mío que planeé con el software. Muchos de estos compañías tienen software de planeamiento, y es muy importante que uno haga el planeamiento para decidir cuál es la cuña y cuál es el aumento que uno va a buscar. Acá vemos cómo el aumento recupera la línea articular y no perdemos más hueso, logrando un contacto de más del 75% con el hueso nativo sin necesidad de utilizar un injerto óseo. ¿Cuál es la evidencia de los componentes aumentados? Igual que la de los injertos, bajo nivel de evidencia, series de casos, corto plazo. Sin embargo, tienen excelentes resultados clínicos, mejoría en todos los puntajes reportados por el paciente, corrección significativa de las deformidades, baja tasa de complicaciones, y hasta el momento, hasta donde vamos con la evidencia de los componentes aumentados, no hay complicaciones relacionadas con la glenoides, y hay 0% de aflojamiento aséptico en 2 estudios, y un aflojamiento aséptico que correspondería a un 1.5% en uno de los estudios. Entonces, los resultados de los componentes aumentados, hasta lo que tenemos de evidencia, y tienen los 3 artículos que hay hasta el momento de evidencia de componentes aumentados, pues nos dejan en una situación similar que con los injertos. Es una opción efectiva y al parecer segura al corto plazo, al menos al corto plazo. La siguiente opción que tenemos, y estas 2 opciones son opciones un poco convencionales, diría yo, pero también funcionan muy bien. La una es la línea central alternativa. Esta es una opción que es liderada por el doctor Mark Frankel en la Florida. La evidencia de esta técnica es con una sola prótesis. Eso es muy importante que uno lo tenga en mente si la va a usar, porque yo creo que uno no debe extrapolar esto a otros implantes. ¿Por qué? Porque esta prótesis tiene una glenosfera altamente lateralizada, que yo creo que puede compensar por el hecho
de no recuperar la línea articular. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Esta técnica, como ustedes ven en la figura, cambia el eje en el que ponemos la prótesis y básicamente lo que estamos haciendo es poner el implante completamente en anteversión. Si ustedes se dan cuenta, el eje ya no es el eje anatómico, sino que yo estoy yendo hacia un eje que está en la base de la espina de la escápula, aquí en esta zona. Esta técnica, que parece un poco rara, pues la verdad es que funciona muy bien. Las ventajas que tiene es que es muy sencilla de hacer, es económico, yo no estoy usando ni injertos, no estoy usando implantes diferentes, tiene fijación directa al hueso nativo, pero pues tiene desventajas. La articulación está quedando medializada porque yo no estoy recuperando el offset ni con injertos ni con aumentos. Y el componente, y estas desventajas quiero decirles, son teóricas, pero pueden ser, el componente lo estoy poniendo anteverso y al ponerlo anteverso puede que el paciente me pierda rotación interna en el posoperatorio. Y también hay un potencial riesgo de fractura de la espina de la escápula porque justamente estoy poniendo el tornillo base ahí, en la base de la espina de la escápula. Pero pues parece que funciona. ¿Qué puntos técnicos tiene? El eje alternativo, como yo les decía, fíjense que el eje alternativo va hacia la base de la espina de la escápula. La placa base de tener un contacto también del 80%, si no se logra hay que además poner injerto. Hay que proteger el defecto con una glenosfera más grande cuando ponemos injerto. Y finalmente hay que usar una glenosfera altamente lateralizada y yo no le recomendaría a nadie hacer esta técnica con una glenosfera medializada y con una prótesis medializada. La evidencia nuevamente, ellos también han publicado de esto, hay evidencia, 2 artículos de esta técnica, desenlaces funcionales, tareas funcionales en rotación interna y complicaciones muy similares a las de los pacientes que no tienen defectos y a los que se les pone la prótesis con la línea central anatómica. Y hasta el momento tienen 0% de aflojamiento radiológico de la glenoides. Entonces, otra vez, opción efectiva y segura al mediano plazo. Ellos al menos tienen mediano plazo ya. Y la última opción es una opción que también es poco convencional. Yo tengo mucha experiencia con esta opción porque yo trabajé con la persona que más defiende esta técnica, que es Edward McFarland en Johns Hopkins, y esto simplemente es el escarificado excéntrico de la glenoides. Simplemente es poner el eje anatómico, ya no anteverso, y escarificar la parte alta de la glenoides. También muy sencillo, es económico en el sentido de que no estoy usando nada diferente, no se necesitan implantes diferentes. La desventaja, por supuesto, estoy medializando y no solo estoy medializando, sino que estoy perdiendo stock óseo porque estoy quitando una parte de la glenoides. Esto podría teóricamente aumentar el pinzamiento y el notching y disminuir movilidad del paciente. Pero pues nosotros también hicimos evidencia de esto y esto también tiene evidencia del mismo nivel, es de bajo nivel, son series de casos, pero los pacientes con esta técnica encontramos que todos tenían mejoría en los desenlaces clínicos, el incremento de la medialización sí encontramos que se asoció con una disminución de la rotación externa, pero esto no afectó los desenlaces funcionales y yo creo que tiene que ver mucho con la cantidad que uno medialice. Hubo un aumento del notching que no fue estadísticamente significativo, tal vez fue una falta de poder, y tuvimos un aflojamiento de 2.4% a 2 años y de 5% a los 5 años. Entonces, esta técnica parece ser una técnica también efectiva y viable al corto plazo. Entonces, pues ahí están las 4 opciones de tratamiento. Entonces, ¿qué concluimos? Pues la conclusión es que los defectos óseos claramente siguen siendo un problema muy difícil. Todas las opciones de manejo que tenemos actuales son viables y tienen evidencia que las respaldan. ¿Cuál usar? Depende de muchas cosas, de qué tan serio es el defecto, de qué recursos tiene usted en su hospital, de cuál es el implante de su preferencia y de cuál es su familiaridad con cada una de estas técnicas. Cada técnica, como yo les mostré a ustedes, tiene ventajas y desventajas y por supuesto es muy importante que utilicemos las nuevas tecnologías, especialmente el planeamiento tridimensional, para entender y planear mejor estos pacientes. ¿Cuál es mi algoritmo? Esto es nivel 5, no tienen que hacer esto, simplemente les cuento cómo tengo yo esto en mi cabeza. Paciente con defecto óseo glenoideo, a todos les pido TAC con reconstrucción 3D, a todos les hago software de planeamiento, hasta 15 grados de retroversión, pienso que la escarificación excéntrica puede funcionar muy bien, más de 15 grados de retroversión, componente aumentado, con o sin injerto, dependiendo de la severidad del defecto, y en retroversiones muy, muy severas, o en los casos en los que ustedes no tengan disponibles los aumentos, creo que la línea central alternativa siempre es una buena opción para tener en mente. Listo, muchas gracias.